Buenas tardes con todos. Somos el grupo número 3 que hoy les va a hablar sobre los diseños de método mixto en investigación y educación, una experiencia concreta. Este es un trabajo de investigación realizado por la doctora Zulay Pereira Pérez. Ella es miembro de la Academia de la Universidad de Costa Rica y nuestro grupo está integrado por la doctora Carmela Bartolo, el doctor Juan Carlos López, la doctora Josefina Zurita y mi persona, René Bracho. Como introducción de este trabajo de investigación, lo primero que el autor refleja es la definición de conocimiento. ¿Ok? Dice que el conocimiento no crece de forma natural e inexorable, crece por las investigaciones de los estudiosos, es decir, de los científicos desde el punto de vista empírico, teórico o práctico, y es por tanto una función de los tipos de preguntas formuladas, problemas planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que investigan. Se han desarrollado infinitos diferentes o se mantienen diferentes paradigmas de investigación, obviamente los cualitativo y cuantitativo, así como la diversidad de enfoques que de ellos se derivan. Cualquier investigación en el campo educativo suele estar permeada de buenas intenciones por parte del investigador y del deseo de los investigadores de brindar un aporte a dicho campo. Independientemente del objetivo de estas, todas buscan la comprensión, profundización y transformación del aspecto del campo educativo. Entonces, aquí en este trabajo de investigación, obviamente vamos a hablar un poco sobre el método mixto, o sea, cómo converge el método mixto en las ciencias de la educación. Los diseños de método y modelo mixto. Durante los años 60 y 70, los diseños mixtos se propusieron una serie de estudios e investigaciones en los cuales se mezclaron el enfoque, como está en la imagen, el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y lo primero en utilizar los estudios mixtos fueron las ciencias criminalísticas. Agrega el autor que allí en el 79 introdujo los términos básicos para el diseño mixtos al recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y naturalistas para la recolección de dichos datos. En los años 80, vamos pasando los años, se fortaleció este tipo de opción metodológica y los planteamientos en investigación continuaron combinando los enfoques cualitativo y cuantitativo. Posteriormente, en los años 80, surgió el debate sobre la legitimidad de la investigación mixta. ¿Es legal mezclar los dos enfoques? Y se amplió el concepto de triangulación, llevándola más allá de la comprensión entre lo cualitativo y cuantitativo, de modo que aparecieron diversos tipos de triangulación, entre los que es posible mencionar las teorías y los métodos e investigaciones. Tal como lo señalan los autores, durante la década de los 90, ya vamos por los años 90, las investigaciones con diseños mixtos se hicieron muy útiles en otros campos, no solo en la criminalística, sino en los campos como la educación, la enfermería, la medicina, la psicología y la comunicación social, en el entendido que el uso más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente si estos se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y su diversidad. Un autor bastante conocido por nosotros, que es el que escribió el libro de metodología de la investigación, que es Hernández, Fernández y Batista, o sea, los tres autores, señalan que los diseños mixtos representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan de todo el proceso de investigación, o al menos en la mayoría de sus etapas, y agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de cada uno de los dos enfoques. Otro autor, que es Keffel y Plano, en el 2007, definieron cuáles son las 4 etapas históricas que ha tenido la investigación mixta. El primero, el periodo formativo, que fue de los años 50 y los años 80, como mencionamos anteriormente. Luego, el periodo de debate paradigmático, o sea, donde estaba la duda sobre cuál de los dos paradigmas, o si se iban a usar los dos, o un pedazo o algún método de cada uno, que fueron entre los años 70 y 90. El periodo de desarrollo del procedimiento, que fue en los años 80, y hasta los años 2000. Y el advocacy como un periodo separado del diseño, que fue del año 2000 en adelante. Las investigaciones con complementación metodológica de enfoques cualitativos y cuantitativos fueron evolucionando hasta llegar a conceptualizar las mismas en los diseños denominados modelos y método mixto. Buenas tardes, soy la doctorante Josefina Zurita. Continuando con la propuesta de los diseños de métodos y modelos mixtos, conseguimos entonces que los autores anteriormente propuestos fueron fortaleciendo las aproximaciones investigativas y dieron origen a planteamientos teóricos interesantes acerca de su validez y del procedimiento de triangulación. Los autores clasifican los diseños de la siguiente forma. Dresner
y colaboradores en el 2007 plantea que la triangulación se refiere a la convergencia o corroboración de los datos recolectados e interpretados al respecto del mismo fenómeno. El método mixto es un referencial teórico, ya sea cuantitativo o cualitativo. Da una serie de formas de asociaciones donde lo cualitativo más lo cualitativo, o lo cualitativo lleva a lo cualitativo, o donde lo cualitativo más lo cuantitativo, cualitativo lleva a cuantitativo, cuantitativo más cuantitativo, y así van asociando diferentes maneras en relación a unos símbolos que él asocia de esta manera. El método secundario se está utilizando simultáneamente o concomitantemente en el mismo periodo de recolección de datos. Cuando utiliza la flechita indica que el método secundario se utilizó posteriormente a la recolección de los datos primarios. El uso de la mayúscula señala que el método o enfoque que tiene priorización en el diseño, cual por supuesto significa cualitativo, basado en el enfoque, y cuan, el enfoque es cuantitativo. Tascori y Tedley en el 2003 denominaron los diseños mixtos como el tercer movimiento metodológico. A su vez, Mertens en el 2007 plantea que el enfoque mixto está basado en el paradigma pragmático. Igualmente afirma que los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y por ello facilita el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos. Oweguisie en el 2004 y Oweguisie y Lenz en el 2006 plantearon que las investigaciones con un diseño mixto podían ser de dos tipos: con modelo mixto en el cual se combinan en una misma etapa o fase de investigación tanto método cuantitativo como cualitativo, y con método mixto en cuyo caso los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de la investigación y los cualitativos en la otra. También propusieron la forma de organizar los diseños mixtos en función de un paradigma que enfatizaba y del orden o secuencia en el que se aplicaban. En esa línea plantearon lo siguiente: se puede hablar de igualdad en el estatus, se da la simultaneidad en la aplicación de los métodos y ninguno de ellos se prioriza sobre el otro. Solo varía el orden en cuanto a concurrencia o secuencialidad. Los diseños entonces pueden expresarse en este caso de la siguiente manera: concurrente, cual más cuan; secuencial, cual va a cuan; y estatus dominante, cuan lleva a cual. Según la priorización de los enfoques, también es una forma de clasificarlo, ya sea cuantitativo o cualitativo. La aplicación puede ser tanto secuencial como concurrente, refiriéndose a concurrente, cual lleva a cuan a cual, y secuencial cuando cual o lleva secundario cual, secundario a cuan, secundario a cual, secundario a cual. En Rocco, en el 2003, señalan diferentes combinaciones según el carácter exploratorio o confirmatorio. Tenemos entonces el tipo 1, investigación confirmatoria con datos cualitativos y análisis estadístico; el tipo 2, invasión confirmatoria con datos cualitativos y análisis cualitativo; el tipo 3, investigación exploratoria con datos cualitativos y análisis estadístico; el tipo 4, investigación exploratoria con datos cualitativos y análisis estadístico; el tipo 5, investigación confirmatoria con datos cuantitativos y análisis cualitativo; el 6, investigación exploratoria con datos cuantitativos y análisis cualitativo; y en función del modelo mixto, el tipo 7, simultáneo, investigación confirmatoria o exploratoria, datos cuantitativos y cualitativos con análisis cualitativos y cuantitativos. Refiriéndose ya por último al tipo 8, secuencial por etapa, donde una etapa o un enfoque va a la siguiente el otro. Cada etapa fortalece a la anterior. Entonces, aquí continuamos el compañero con el punto a seguir. En el seminario exponemos a continuación un estudio realizado por la doctora Zulay Pereira con estudiantes de la División de Educación Básica de la Unidad Académica de la Universidad Nacional de Costa Rica, Chile, titulado La mirada de estudiantes de la Universidad Nacional hacia el docente y la docente, sus características y clima del aula. Fueron realizados con los estudiantes a nivel de licenciatura de las carreras con énfasis en preescolar y primero y segundo ciclos y educación especial. Las categorías a estudiar fueron las dinámicas interactivas entre el profesor y el alumnado y dinámicas interactivas entre los alumnos y alumnos entre sí, características del docente y el clima del aula universitaria. Para el objeto de estudio, los planteamientos teóricos sobre la temática de las características docentes señalan una tendencia a abordar las cuestiones referidas a las mismas, desde la visión de los formadores de las instituciones, o sea, de los docentes. Y hay pocas investigaciones que apuntan a la perspectiva estudiantil. Por lo tanto, la investigación mencionada respondió a la necesidad de acercarse a los rasgos del personal docente desde la óptica menos conocida, como es la mirada estudiantil. La investigación apostó a recuperar las perspectivas estudiantiles acerca de las dinámicas interactivas, la caracterización del personal docente universitario,
como parte de ello y el clima del aula. Indagar cuáles eran las características reales y deseables del docente identificadas por los estudiantes de la División de Educación Básica de la universidad. Y se constituye un perfil para el personal docente universitario, quien promueve no solo el desarrollo del estudiante en su ámbito personal, sino también en el cognoscitivo, y buscando la comprensión de dichas dinámicas y la repercusión del clima del aula. Fue un método mixto con estatus dominante en orden secuencial, cuantitativo, cualitativo con predominancia cualitativa, o sea, cual con predominancia de cual. Una estrategia secuencial explicatoria con integración de datos en la interpretación y cuyo énfasis fue explicar e interpretar las relaciones. Un paradigma naturalista con un enfoque cualitativo, donde Hernández y colaboradores señalan que para el análisis de datos, en el enfoque mixto, se sugiere incluir una sección donde se presente el método, la recolección y el análisis de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y que en cuanto a los resultados de los estudios de diseños mixtos, los autores sugieren que deben presentarse con el esquema de la triangulación, buscando la consistencia entre los resultados de ambos enfoques, tanto uno como el otro, las contradicciones y las paradojas. El diseño mixto o D-Mix se contempló dos fases. Una primera fase que fue cuantitativa y una segunda fase que se desarrolla después, por supuesto, de la primera y que se alimentó o se basó en la primera fase y con más énfasis que fue una fase cualitativa. En la primera fase, con un método descriptivo, se empleó un cuestionario para recopilar los rasgos del personal docente universitario desde la perspectiva estudiantil y permitió elaborar un mapeo del objeto de estudio con un mayor número de estudiantes y así elaborar un posible perfil de las características deseables del personal docente universitario, como las características del docente que se han formado y el impacto en el aula. La segunda fase, que fue cualitativa, con un método fenomenológico, por su naturaleza introspectiva, favorece la búsqueda y comprensión de características del docente desde la perspectiva estudiantil. Se aplica un método conversatorio y con oraciones incompletas para fortalecer la comprensión de la temática. Por el tipo de datos que se buscaron y con el acercamiento a las comprensiones de los participantes, la investigación generó teorías sustantivas aprensibles por el método fenomenológico. Eso permitió abundar en la comprensión de las dinámicas interactivas en el ámbito universitario desde la perspectiva estudiantil. Se compartió la idea de que hay una fuerte relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. En esa construcción intervienen no solo las capacidades cognitivas, sino también las afectivas en las interacciones con los otros. De allí la pertinencia de asumir la perspectiva fenomenológica para el estudio. El proceso de reducción de datos se ocurrió con la codificación, identificación de palabras claves y segmentos, identificación de patrones recurrentes, categorización. Mediante matrices se desplegó la información para facilitar la identificación de las tendencias, patrones, contradicciones, ausencias y que permitieran la conceptualización para posteriormente abocarse a la validación por la triangulación. Para la temática propuesta fue conveniente realizar el análisis de los datos mediante procedimientos que garanticen su validez. Entonces, la contrastación de los datos obtenidos y la triangulación por teoría de los resultados de los métodos tanto descriptivos en el cuantitativo como fenomenológico en el cualitativo. Y para resumir en una gran gráfica, la doctora Pereira hizo este gráfico donde se observa la conceptualización del sitio, que fue la universidad, con acceso al campo y negociación de entrada, y las dos fases del estudio, que fue una cuantitativa, primera fase, donde el método fue descriptivo, las variables fueron interacciones verticales y horizontales docente-estudiante y estudiante-estudiante, características de los profesionales y del clima del aula. La población fue el estudiante de la unidad básica. Las muestras fueron 10 estudiantes de preescolar, 10 de educación especial y 10 de los ciclos, de los primer y segundo ciclos. El instrumento fue un cuestionario validado por aplicación piloto y criterio de jueces, y el análisis fue descriptivo mediante frecuencia. Y en la segunda fase cualitativa, el método fenomenológico, las categorías
fueron interacciones entre... Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. Para continuar con este análisis de los diseños de método mixto en la investigación en educación, una experiencia concreta, vamos a continuar con la integración de datos para el análisis, quienes habla Juan Carlos López. El primer manejo de la información se evidenció la necesidad de optar por un análisis más íntegro. Es así como se propone la utilización de un método mixto. Los datos recopilados fueron analizados por los estudiantes mediante un conversatorio con el objetivo de optar por la mejor metodología. La información se presentó de manera integrada cuando hubo semejanzas entre los datos obtenidos y también separadamente cuando hubo divergencia o existió divergencia. En la presentación de los datos se ofreció información general acerca de los participantes. Ahora, los datos de naturaleza cualitativa se presentaron en tablas mediante la transcripción de frases expresadas por los participantes, mientras que los datos de naturaleza cuantitativa se expresaron en forma de tablas y con el objetivo de tomar la información de dichos resultados. La integración de datos cuantitativos y cualitativos se dio en función de categorías de análisis que permitieron un mejor acercamiento al objeto de estudio. Ahora, cabe mencionar que la bibliografía recomienda que para la búsqueda de dicha integración se aplique la técnica de triangulación. En este caso, el método de triangulación corresponde a estudios y se refiere a la utilización de múltiples métodos de recopilación de datos o de fuentes de información para abordar una pregunta de investigación o evaluar un fenómeno. La triangulación implica comparar y contrastar la información recopilada a través de diferentes métodos o fuentes para tener una comprensión más completa y confiable de un tema. Lo dicho no es un procedimiento sencillo, es bastante complejo, ya que requiere el manejo de datos desde enfoques utilizados, buscando la integración coherente. Muy importante que sea coherente, por lo que la triangulación se constituye un valioso aliado para lograrlo. Es decir, la triangulación es una estrategia que ayuda a fortalecer la validez y la confiabilidad de la investigación, en este caso de este estudio, al combinar diversas fuentes o métodos para obtener la comprensión más integral de un fenómeno o problema de investigación. Las consideraciones finales se refieren, en este caso, como puede observarse, es viable el planteamiento de un diseño de método mixto en este estudio, a temáticas en el ámbito pedagógico, como se hizo en este estudio, cuando no solo se desea la obtención de datos numéricos, sino también se busca la visión más íntima del participante. Los datos cualitativos cobran un papel relevante, tal como fue el caso en el que se simplificó en este ensayo en cuestión. Es igualmente válido destacar que existen muchas y variadas formas de acercarse a una temática de estudio, las cuales van a estar en concordancia con la posición epistemológica de los investigadores y las investigadoras. Los recursos que se dispongan, el esfuerzo por la recuperación de datos, en el caso que sean cualitativos o cuantitativos, los fines de la investigación, el interés por adquirir nuevos conocimientos o profundizar en referidos conocimientos ya construidos, o también promover cambios como parte de los procesos investigativos, entre otras razones. Por eso, con ello optamos y creemos en la validez de los estudios mixtos. Una muestra de la bibliografía y el equipo 3 le da muchas gracias a todos. Saludos, compañeros, saludos, profesor.